Bueno, vamos a comenzar con la siguiente unidad que se llama integración numérica. ¿Mm? Bueno, como el nombre lo dice, ¿de qué se trata? Se trata de integración y numérica, que es con el auxilio de computadoras. Son métodos para resolver integrales con una computadora. Y lo primero que vamos a ver es lo que se llama la integración polinomial, que se hace uso de polinomios para obtener integrales aproximadas. Entonces, lo primero que tenemos que analizar es que la definición de integral, que básicamente es el área debajo de la curva de la función que estamos integrando. O sea, la integral entre a y b de f de x, diferencial x, es el área debajo de f de x entre a y b. Eso hace que desde el punto de vista de ingeniería, una de las principales aplicaciones sea para el cálculo de áreas y volúmenes. Por ejemplo, esto ya viene desde la Edad Media un poco más adelante, 1700 debe ser más o menos. Una de las primeras aplicaciones era el cálculo del volumen de toneles, y fíjense que como el contorno es irregular, la única manera de resolver esto es integrando el área o calculando el área y multiplicándola por 2pi por, 2pi por r. Sí, pero que r no, hay que multiplicarla por 2pi. Por 2pi, bueno, hay que hacer la integral, una integral eh, ¿cómo se dice? Por en coordenadas cilíndricas, ¿no? De todas maneras hay que calcular el área con el eje, ¿no? Y entre otras aplicaciones, me quedé pensando en lo del tonel, entre otras aplicaciones está el cálculo de áreas en agrimensura, que una de las principales tareas de la agrimensura es el cálculo de áreas, que se usa para, por ejemplo, áreas de terrenos, donde en general son poligonales, y hay que calcular la superficie de figuras poligonales. Pero cuando estamos frente a digamos, un terreno que linda con la costa de un río o del mar, hay que usar algunas técnicas para calcular el área bien hasta el borde del terreno, ¿no? Entonces, en general lo que se hace es se pone una poligonal de control, una poligonal auxiliar, y, y vamos a calcular para el lado de adentro con el área del resto del terreno, y para el lado de afuera el área hacia la costa. Entonces, lo que vamos a tener que medir es estas distancias que nos van a permitir definir, aunque sea de manera discreta, la función que define la costa. Y después calculamos, ahora vamos a ver de manera aproximada, el área entre la costa y la poligonal. ¿Mm? Por ejemplo, otras aplicaciones de integrales están vinculadas con el cálculo de movimientos de suelos, que es importante cuando uno hace un camino, una carretera, ¿no? En general lo que se busca es que el camino esté elevado, la traza del camino esté elevada, para que cuando llueva el agua escurra hacia los costados y mantenga libre la calzada, o sea que permita circular sin problemas a los vehículos. Pero eso implica que hay que llenar con tierra un volumen muy grande que tiene que ser llenado, ¿no? Y ese relleno, digamos, implica
movimiento del suelo, y ese es uno de los costos más grandes que tiene hacer el camino. Entonces, cuando evaluamos los costos de la obra, lo primero que hay que hacer es tener bien definido el contorno del terreno natural, porque con eso vamos a poder calcular la cantidad de suelo que necesitamos, ¿no? El suelo en general se saca del costado y se pone, o sea, no es que viene de lugares lejanos, sino que es de ahí, del costado del camino, las banquinas, no la banquina, las cunetas que le llaman. Y para calcular el volumen, lo que tenemos que hacer es calcular cada tanto sobre la traza del camino áreas. Entonces, para el área también vamos a tener que hacer una integral acá de esta función hasta el nivel del terreno. Y con las dos áreas podemos calcular el volumen de suelo entre una cierta distancia y otra, ¿no? Y con esto vamos a poder calcular cuánto, por ejemplo, camiones necesitamos y todo eso. Entonces, hay otras aplicaciones, pero básicamente las de agrimensura, o sea, son las que más están relacionadas con, algunas de las más relacionadas con ingeniería civil. Entonces, vamos a mostrar primero lo que es la integración polinomial, que básicamente lo que hace es aproxima por un polinomio a la función a integrar. Y para eso define puntos por donde pasa la función y va a pasar un polinomio de interpolación por esos puntos. Fíjense que la función no necesita estar definida, ¿no? O sea, si solamente hacen falta conocer los puntos. Por eso, si esto fuera suelo, no hay una función que digamos, que defina matemáticamente el perfil de un terreno, sino simplemente asumimos que estos puntos pertenecen a esa función y lo aproximamos por un polinomio. Y después lo que hacemos es aproximamos la integral de esa función por la integral del polinomio. O sea, vamos a calcular el área debajo del polinomio como si fuera el área debajo de la curva, y en general se tiene muy buena aproximación, porque a simple vista se ve que las áreas son muy similares, ¿no? Otra suposición que se hace muy comúnmente y que es esto, distingue esta, digamos, interpolación de... no, creo que la vimos, ¿no? No, me parece que no lo vimos. En general lo que vimos hasta ahora fue interpolación con datos con distancias cualquiera, ¿no? O sea, lo que se usa para integración hay que hacer una interpolación con datos equiespaciados. Esto significa que la distancia entre la separación en X es constante, es H. ¿Por qué? Porque esto va a facilitar la resolución de la integral, y más que nada va a facilitar la definición del polinomio de interpolación. O sea, y en general siempre se puede hacer, porque si estamos en el problema de agrimensura, lo que tenemos que hacer es, para definir estos puntos, son mediciones cada intervalos regulares de X. Y en general no hay impedimento para hacer eso. Si conocemos entonces los datos de Y y de X, donde los de X están X espaciados, entonces podemos definir una variable adimensional en X, que sería la variable S, que es la distancia, una distancia adimensional desde el punto inicial. El S vale X menos X0 sobre H. Fíjense que cuando X es igual a X0, X0 menos X0, el S vale 0. Cuando X vale X1, queda X1 menos X0 es H sobre H1, o sea, S vale 1. Y así sucesivamente. En X2 nos queda X2 menos X0 es 2H
al dividir por h el s vale 2 y así sucesivamente. O sea, el s en los puntos datos toma el valor del índice del punto dato. O sea, en x0 s vale 0, en x1 vale 1, en x2 vale 2 y en el último punto, el xn, el s vale n. Lo que no quiere decir que s sea una variable entera, es entera solamente en los puntos datos. Entre puntos toma valores reales, ¿no? Con punto decimal. O sea, entre x1 y x2, la variable s va a ser un número real entre 1 y 2. Pero esto va a simplificar, el s va a simplificar el cálculo de la integral. Entonces, si tomamos n más 1 puntos, o sea, arrancamos en x0 y terminamos en xn, tenemos n más 1 punto, entonces podemos pasar por estos n más 1 puntos, un polinomio de grado n, de manera exacta, porque esa era una propiedad de la interpolación polinomial. Lo interesante es que Newton encontró que si los datos están equiespaciados, ese polinomio se puede definir de manera directa, sin tener que recurrir a funciones de Lagrange o algo parecido. Y esta sería la expresión del polinomio, pero lo expresa en función de la variable adimensional s, y el polinomio, si el polinomio es de grado n, aparecen estas cantidades con la letra, con delta mayúscula, que se llaman diferencias, y tienen un exponente. Las diferencias, esta es la diferencia primera, esta es la diferencia segunda, esta es la diferencia tercera, y en i0, ¿no? En la variable i0. Entonces, la variable s la teníamos definida acá, es x menos x0 sobre h, x0 es conocido, h es conocido, entonces el x está metido acá. Y las diferencias se llaman, en realidad se llaman diferencias progresivas de orden n. Después vamos a ver que hay diferencias regresivas también, eso cuando veamos derivadas, pero por ahora vamos a llamarles diferencias. Entonces esta sería la diferencia de orden 1, porque el exponente sería 1, esta sería la diferencia de orden 2, orden 3 y así sucesivamente. Y se definen de manera muy sencilla. La diferencia de orden 1 en I sub i es el valor I sub i más 1 menos el I sub i donde se plantea la diferencia. O sea, es el valor del i en el próximo punto menos el valor en el punto actual. Para la diferencia segunda es lo mismo, pero solamente que la fórmula la aplicamos sobre las diferencias primeras. Sería la diferencia primera en i más 1 menos la diferencia primera en i sub i. Y así obtenemos la diferencia de orden 2 en i sub i. Para la diferencia tercera, procedemos igual, pero usando las diferencias segundas y así sucesivamente. O sea, la diferencia de orden n en i sub i va a ser la resta de las diferencias de orden n-1 en i sub i más 1 y en i sub i. Fíjense que para poder calcular las diferencias segundas vamos a necesitar las diferencias primeras, y para calcular las diferencias terceras vamos a precisar las diferencias segundas, o sea que por su vez también precisan las diferencias primeras. O sea, esto indica, este cálculo tiene que ser secuencial. O sea, no podemos calcular las diferencias de orden n si no tenemos todas las diferencias anteriores calculadas. Digo esto porque acá aparece, en realidad en la forma de Newton solo aparecen las diferencias en el I0, que sería en el punto inicial. Sin embargo, para calcular todas las diferencias segundas, terceras y hasta orden n, necesitamos calcular todas las diferencias en los puntos, en los puntos datos. Bueno, Newton también inventó una tabla para el cálculo de estas diferencias porque hay que hacer muchas cuentas, restas básicamente, pero tienen que ser de manera ordenada para no equivocarse, y eso entonces
se puede armar una tabla de diferencias. Si desarrollamos las diferencias, vamos a ver, lo que vamos a mostrar acá es que se pueden calcular también por una fórmula. Hay que recordar que en la antigüedad, o sea, al no tener calculadoras, tenían que manejarse con la menor cantidad de cálculos posible, ¿no? Para hacerlos a mano y simple. Esta envuelve un poco de cálculos más complicados, pero podemos calcular de manera directa cada diferencia. Entonces, por ejemplo, en la diferencia primera, ya lo habíamos visto, era el valor i sub i más 1 menos i sub i. Y la diferencia segunda es, volvemos a la definición, era la diferencia primera en i más 1 menos la diferencia primera en i. O sea, la diferencia primera en i más 1 va a ser i sub i más 2 menos i sub i más 1. Tenía que haberlo escrito. Pensé que lo había grabado esto. Bueno, y la diferencia primera en i sub i es i sub i más 1 menos i sub i. O sea, si desarrollo las diferencias en función de los valores de i, por ejemplo, la diferencia segunda me va a quedar i sub i más 2 menos 2 sub i más 1 más i sub i. O sea, que la puedo expresar toda en funciones de i. Entonces lo mismo hago con la diferencia tercera y las que siguen. O sea, si ya tengo las diferencias segundas en función de los valores de i, puedo calcular las diferencias terceras para que me queden todas en función únicamente de los valores y datos, y sub i datos. Entonces, si analizo las primeras, o sea, fíjense, esta va a ser i sub i más 1 menos i sub i. Esta va a ser i sub i más 2 menos 2, i sub i más 1 más 1. O sea, si empiezo a analizar los coeficientes de estos desarrollos, me puedo dar cuenta de que coinciden con los coeficientes del desarrollo de un binomio. O sea, el binomio a menos b a la 1 es 1 por a menos 1 por b. O sea, son los coeficientes que aparecen en la diferencia primera. En la diferencia segunda, si yo hago a menos b al cuadrado, el desarrollo es 1 por a cuadrado menos 2ab más 1 por b cuadrado. O sea, los coeficientes son 1 menos 2, 1. Y que son los mismos, 1 menos 2, 1, que tengo en la diferencia segunda. Y así en todas. La diferencia tercera es el desarrollo del binomio es a menos b al cubo, es 1 por a al cubo menos 3 al cuadrado b más 3ab cuadrado menos 1 por b al cubo. O sea que los coeficientes del desarrollo del binomio cúbico son 1 menos 3 más 3 menos 1. Y fíjense, es 1 menos 3 más 3 menos 1. O sea que son los mismos. Entonces, ya tenemos una regla para encontrar los coeficientes del desarrollo de las diferencias. Porque todas las diferencias, por ejemplo, la diferencia primera va a arrancar en i sub i más 1, la diferencia segunda en i sub i más 2, la tercera en i sub i más 3 y así sucesivamente. Y cada nuevo término va a ser uno menos. O sea, si acá es i sub i más 3, i sub i más 2, i sub i más 1, y todas terminan en i sub i. Y los coeficientes que multiplican son los del desarrollo de un binomio. Ahora bien, esto también es de Newton. Newton encontró la forma general de los términos del desarrollo de un binomio que se expresan a través de los llamados coeficientes binomiales. O sea, el desarrollo de un binomio, el primer coeficiente es siempre 1, el que le sigue es el coeficiente binomial n1, el otro es el n2, el otro el n3 y así sucesivamente, y se van alternando los signos, donde n es el grado del polinomio, que en este grado coincide con el orden de la diferencia, y estos coeficientes binomiales se definen de esta manera. El coeficiente np es n factorial dividido p factorial dividido n menos p factorial. Y se llaman coeficientes binomiales porque precisamente representan
los coeficientes del desarrollo de un binomio. También se los conoce, tienen uso en estadística, donde se los conoce como, ¿cómo se llama? Con números combinatorios o algo así, no me acuerdo. ¿Por qué? Porque representan también en el cálculo de probabilidades, por ejemplo, cuando uno tira un dado, la probabilidad de que salga una cara en función de la cantidad de caras, ¿no? Pero eso es otra aplicación en estadística. Acá los coeficientes binomiales los vamos a usar para representar los coeficientes de un binomio. Fíjense que los signos se van alternando. Siempre el primero es positivo, después negativo, positivo, y el signo del último término va a depender de si el exponente es par o impar. Entonces, si es impar, el orden, el último término es negativo. Entonces, y si es par, es positivo. Entonces, el signo va a ser -1 elevado a la n. Bueno, ¿esto qué significa? Que si yo quiero calcular la diferencia en un punto, por ejemplo, la diferencia segunda n y 0, la tercera, la n, lo puedo hacer aplicando directamente la fórmula. No necesito hacer ese cálculo secuencial, sino que directamente puedo aplicar la fórmula para calcular cada coeficiente que me va a permitir armar el polinomio de interpolación. Entonces, el primer paso para armar el polinomio interpolador es calcular estas diferencias. Esto, bueno, este cálculo se puede implementar en Octave de manera muy sencilla. También se puede hacer en Excel, ¿no? O sea, simplemente los números combinatorios tienen esta fórmula y los valores de i son los valores datos. Entonces, una vez que tenemos el polinomio ya definido, podemos integrarlo y vamos a hacer que la integral exacta sea aproximada por la integral del polinomio. O sea, tenemos los puntos datos que son inamovibles y la función f de x que no conocemos que pasa por esos puntos. Como queremos calcular la integral de esa función, directamente la sustituimos por el polinomio y lo que vamos a hacer, vamos a integrar al polinomio que pasa por esos puntos datos. Entonces, como los datos están equiespaciados, conviene hacer un cambio de variable. Y además otra cosa, como estamos reemplazando la función por un polinomio, la expresión de esta integral no va a depender de qué tipo de función tengamos, del tipo de función, va a depender solamente de los valores datos, de los i sub i. Entonces la fórmula que vamos a obtener para aproximar la integral solamente va a depender de la cantidad n de puntos datos y va a ser igual para la fórmula para cualquier función. Entonces, esas fórmulas de integración se conocen como fórmulas de Newton-Cotes. Y vamos a tener diferentes fórmulas dependiendo del grado n del polinomio. Entonces, como dije, lo primero que tenemos que hacer es, para calcular esta integral, el cambio de variables. Entonces, en vez de integrar sobre la variable x, vamos a integrar sobre la variable s, porque el polinomio está expresado como un polinomio en S. Entonces, para hacer el cambio de variables tenemos que hacer dos cosas en una integral. Una, relacionar los diferenciales entre la variable original y la que vamos a utilizar. Y el otro cambio es cambiar los extremos de integración. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es relacionar los diferenciales. La variable S se definía como x menos x0 sobre h. Para relacionar los diferenciales, calculamos el diferencial de S, va a ser la derivada de S respecto de X por diferencial X, ¿no? O sea, esta es la expresión, o sea, si el diferencial es la derivada
de S respecto de cada variable independiente por el diferencial de la variable independiente. En este caso solamente tenemos una variable independiente que es X. ¿Cuánto vale la derivada de S respecto de X? La derivada de S respecto de X. El X0 no participa y va a ser 1 sobre H. Por lo tanto, la derivada de S respecto de X es 1 sobre H por el diferencial X, que es esta expresión que tenemos acá. Y entonces de esta relación despejo diferencial X, que va a ser H por diferencial S. Y entonces ya tengo la relación entre los diferenciales. Y si reemplazo en la integral del polinomio en X, ahora va a ser la integral del polinomio en S, y a diferencial X lo reemplazo por H diferencial S, y H lo saco fuera de la integral. Y por último tengo que hacer el cambio de variables. ¿Cuánto vale la variable S en X0 y S en Xn? Esto ya lo habíamos visto cuando se definió la variable S. En X0 S vale 0 y en Xn S vale n. Por lo tanto, la integral en X0 va a ser S igual a 0 y en Xn S igual a n va a ser la integral entre 0 y n del polinomio de interpolación en S diferencial S. Bueno, comencemos con la aproximación más simple posible, que sería que solamente conocemos dos valores de la función, I0 e I1, y como tenemos dos valores, los vamos a aproximar por un polinomio lineal. Esta sería la fórmula de Newton-Cotes de orden 1. ¿Ah? Entonces, lo que vamos a hacer es aproximar el área debajo de la función por el área debajo del polinomio. En este caso sería el área debajo de la recta. Fíjense que nos queda formado un trapecio de base H y alturas I0 y 1. Por lo tanto, el área de este trapecio es H sobre 2 por I0 más I1. O sea, es el promedio de las alturas por la base, H en este caso, ¿no? Y este área de trapecio, digamos, bueno, también para llegar a esta fórmula podríamos simplemente hacer la suma de este rectángulo de altura I0 más este triángulo de altura I1 menos I0. Pero se ve, es simplemente el área del trapecio. No voy a entrar en detalle, pero se puede demostrar que para cualquier función f de x, la diferencia en el cálculo del área debajo de la función y el área debajo del trapecio, ese error que se comete de integración es una cantidad que es de orden h al cubo. ¿Qué significa que es de orden h al cubo? Si yo tengo una cantidad que es de orden h a la n, significa que es proporcional a h elevado a la n. Esto lo vimos en el cálculo del área, me parece, en el trabajo práctico, ¿no? O sea, el error, si el error es de orden n, significa que es una constante por h elevado a la n. Y a mayor n, mayor es la precisión. Esto significa que una fórmula con error de orden 3, h al cubo, es más precisa que una fórmula de orden h al cuadrado. ¿De dónde sale todo esto? Sale de comparar el polinomio con el desarrollo en series de Taylor de la función. Y de ahí se puede deducir que, o sea, si hago el desarrollo a partir del punto medio, de ahí debe surgir que la diferencia es de orden 3, ¿no? El error es de orden 3. ¿Se puede mejorar la aproximación? Sí, si en vez de tomar un polinomio lineal utilizo un polinomio cuadrático. En este caso voy a necesitar 3 puntos y siempre separados h y h, o sea, equidistantes en x,
y los 3 valores de i, ¿no? De ahí tengo el polinomio cuadrático que pasa por los 3 puntos, y ahora voy a calcular el área de la función que no la conozco, por la integral del polinomio cuadrático. Cuando uso la expresión, la forma de Newton para el polinomio cuadrático con las diferencias, voy a llegar a una... Oh, tenía que haberla puesto, no me di cuenta. Voy a llegar a una expresión de este tipo para el polinomio cuadrático, pero definida. Entonces la voy a poder integrar, y una vez que la integre, llego a esta expresión, que es que la integral del polinomio cuadrático es h sobre 3 por i0 más 4 veces el valor medio más i2. O sea, y esta fórmula es siempre la misma, independiente de la función que esté integrando. O sea, solamente preciso los valores en los extremos y en el punto medio, y esta vale para cualquier función. Y se puede demostrar que en este caso el error es de orden h a la quinta. O sea que es sumamente más precisa que la anterior. La anterior, para una aproximación lineal, era de orden h al cubo. Entonces, puedo seguir haciendo lo mismo para polinomios de grado más alto, pero me voy a encontrar con lo siguiente. Por ejemplo, cuando quiera repetir el proceso con un polinomio cúbico, primero que me voy a encontrar que depende de 4 valores, ¿no? I0, I1, I2 y 3. Y cuando se hace el análisis del error, sale que es de orden h a la quinta también. O sea, lo que se puede ver es que todos las integrales con polinomios impares, de grado impar, tienen el mismo error que el polinomio par inmediatamente anterior. Entonces, esto lo vamos a ver de acá en adelante más repetidas varias veces, ¿no? Si yo tengo 2 fórmulas para calcular la misma cosa, o sea, en este caso la integral aproximada, y las dos tienen el mismo orden de error, que significa que tienen la misma precisión, el orden del error y precisión es equivalente, ¿cuál me conviene utilizar? Me conviene utilizar la que tenga menor costo computacional. Entonces, un segundito. ¿Qué es el costo computacional? La cantidad de operaciones que preciso para calcular esas cantidades. Entonces, en computación y en términos de operaciones, con el procesador utiliza álgebra binaria. Entonces, usando álgebra binaria, el costo de una suma y una resta es el mismo, y digamos que para hacer multiplicaciones y divisiones se utilizan operaciones especiales que implican movimiento de los bits, pero se puede demostrar que el costo de una multiplicación es aproximadamente el mismo que el de una división, y ambos tienen más o menos el mismo costo que el de una suma y una resta. O sea, en términos de operaciones, sumas, restas, multiplicaciones y divisiones tienen aproximadamente el mismo costo. Entonces, si yo quiero calcular el costo de calcular una fórmula, tengo que calcular la cantidad de operaciones básicas que preciso, porque el tiempo de cálculo va a ser proporcional a la cantidad de operación. Entonces, si me fijo, la primera fórmula, o la fórmula esta del polinomio cuadrático, tiene 2 sumas y una multiplicación, o sea, 3 operaciones. No estoy contando el producto de fuera del paréntesis porque es igual para los dos, ¿no? Y simplemente para comparar dónde está la diferencia, que sería acá en el paréntesis. Acá tengo 3 operaciones, pero en el segundo caso tengo 3 sumas y 2 multiplicaciones, 5 operaciones. O sea que tengo 5 operaciones contra 3 operaciones para calcular la misma cosa, casi el doble de operaciones para calcular
la misma aproximación a la integral. Entonces, esto, si yo pregunto cuál es la fórmula más conveniente, y bueno, obviamente es esta porque tiene menor número de operaciones. Y este cálculo, o sea, siempre se puede hacer porque esta comparación, digamos, se puede hacer porque los errores son del mismo orden, ¿no? Es decir, las dos fórmulas tienen la misma precisión, pero me conviene usar esta porque utiliza un menor número de operaciones básicas. Y siguiendo con este razonamiento, esto también se repite en todas las aproximaciones impares, o sea, con todos los polinomios impares, o sea que conviene siempre utilizar polinomios pares. Bueno, ¿qué pasa si tengo muchos puntos? O sea, si tengo muchos puntos, esto ya lo vimos en interpolación, y uso un único polinomio de interpolación, aparece el fenómeno de oscilación. Entonces, no conviene usar un único polinomio para aproximar la integral de todos los puntos. En ese caso lo que conviene hacer es usar una interpolación por segmentos. O sea, tomar grupos de puntos y usar un polinomio para ese grupo, otro grupo de puntos y tomar otro polinomio para ese otro grupo. En general siempre usamos el mismo grado de polinomio, o sea, todos lineales, todos cuadráticos, todos cúbicos. Y en este caso, digamos, la aproximación más sencilla que podemos hacer es usar polinomios lineales por segmentos de dos puntos consecutivos, ¿no? Entonces, la función que tenemos que integrar es la función azul que no conocemos y vamos a aproximar su integral integrando la poligonal que está marcada con trazo rojo, con datos x espaciados. Entonces, ¿cómo sería el cálculo de la integral? Por la propiedad de integrales, el área total sería la suma de las integrales parciales debajo de cada segmento recto. Y recordando que lo habíamos visto, el área debajo de un segmento recto es el área de un trapecio. Por eso este método se llama regla de los trapecios o método de los trapecios porque calcula el área debajo de una función como una suma de áreas de trapecios. Entonces, para analizarlo, vamos a analizar un segmento en particular. Fíjense, el segmento L1 termina en X1, el elemento L2 termina en X2, el L3 en X3, entonces el segmento LI termina en XI y arranca en XI menos 1. Correspondientemente tiene I sub I menos 1 al inicio y sub I al final. Entonces voy a analizar cuánto vale la integral para el segmento LI cuando aproximo la función por una recta. En este caso era el área del trapecio, o sea, va a ser h sobre 2 por la suma de las alturas, I sub I menos 1 más I sub I. Entonces, si queremos calcular el área total, tenemos que sumar las áreas de todos los polinomios lineales y si reemplazamos por el área de los trapecios equivalentes, la integral total va a ser el área del primer trapecio que está entre I0 entre X0 y X1, más el trapecio que está entre X1 y X2, y así sucesivamente hasta el último punto que identificamos con una N mayúscula. Entonces, si se fijan en la expresión, que tiene cada integral parcial, digamos, todas tienen en común el factor h sobre 2, que lo podemos sacar factor común. Además, fíjense que el primero y el último punto solamente aparecen una vez, pero todos los puntos intermedios, I1, I2, I3 y en adelante, aparecen en dos paréntesis, o sea, aparecen por ejemplo, I1 está al final del primer segmento y I1 está al inicio del segundo, acá tengo dos veces. Entonces, operando sobre esa suma,
la puedo expresar de la siguiente forma. Es h sobre 2 por i0 más 2i1 más 2i2 más 2i3, así sumando todos los valores de intermedio más in. Y esta fórmula representa la suma de las áreas de todos los trapecios y se conoce como regla de los trapecios. Es muy sencillo recordarla porque ni siquiera hacen falta los valores de x, solamente hay que sumar los valores de y, multiplicando por 2 los intermedios y por 1 el primero y el último. Y eso nos da una aproximación al área de la función esta azul, que la aproximamos por una poligonal. Haciendo el estudio del error, cada trapecio tenía un error de orden h al cubo, pero la suma se puede demostrar que tiene un error de orden h cuadrado. O sea, el error de la precisión de la regla de los trapecios es de orden 2. O sea, tiene un error que es de orden 2. Si mejoramos la aproximación de la integración usando polinomios cuadráticos e integrando los polinomios cuadráticos debajo de cada segmento, vamos a tener un área mejorada, digamos, ¿no? Entonces, porque el polinomio cuadrático aproxima mejor a una función que el polinomio lineal, pero necesita 3 valores. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aproximar por un polinomio cuadrático cada 3 puntos consecutivos. O sea, vamos a usar un polinomio para los 3 primeros, otro punto para estos 3 y así sucesivamente. Y después vamos a sumar las áreas de cada segmento. Esto se conoce como, la fórmula resultante se conoce como regla de Simpson. Entonces, para analizar la fórmula resultante vamos a analizar un segmento LI intermedio. Fíjense que el segmento L1, el primero, está entre x0, x1, x2 y termina en x2. El L2 está entre x2, x3 y x4 y termina en x4. O sea que el índice del último valor de x es 2 veces el índice del segmento. O sea, si el segmento es L1, el último valor de x es x2. Si el segmento es el L2, el otro es x, 2 veces por 2, 4, es el x4. Entonces, si tengo el segmento LI, el último valor de x va a ser x2i, y a los otros le tengo que restar 1 al índice y 2 al índice, y así tengo los valores de y que corresponden. Pero digamos, esto no es demasiado importante porque después se simplifica todo. Entonces, y la integral de este polinomio cuadrático intermedio va a ser h sobre 3, y era el primer valor de y más 4 veces el intermedio más el valor final de y. Si repito este procedimiento para todas las integrales, entre x0 y xn mayúscula, voy a encontrar que tengo que sumar las fórmulas que corresponden a cada integral. O sea, para el primer tramo que está entre x0 y x1 y x2, la integral va a ser h sobre 3 por i0 más 4h1 más i2. Para el segundo tramo, el que está entre x2, x3 y x4, la integral es h sobre 3, i2 más 4i3 más i4. O sea, se multiplica por 4 el valor intermedio y por 1 el inicial y final de cada tramo. Y así con todos hasta llegar al último segmento. Entonces, si analizo la fórmula resultante, todas tienen h sobre 3 factor común, y además, fíjense que el primero y el último valor solo aparecen una vez, uno en el primer paréntesis y el otro en el segundo, y sin embargo todos los valores finales, I2 e iniciales, aparecen 2 veces. El I2 aparece en el primer segmento y en el segundo. El I4 va a aparecer en el segundo y en el tercero. Y todos los valores, o sea, esos van a estar multiplicados por 2, y todos los valores intermedios van a estar multiplicados por 4. La cuestión es que cuando simplifico la fórmula y sumo todos los términos, obtengo esta fórmula, que es h sobre 3 por i0 más 4i1 más 2i2 más 4i3 más 2
más 4, o sea, hasta in. O sea, se suman todos los valores de i, pero multiplicados por 4 por 2, por 4 por 2, por 4 por 2 de manera alternada. O sea, también es una fórmula muy sencilla de memorizar, y solamente depende de los valores de i y está multiplicada por h sobre 3, en vez de h sobre 2 como era la de los trapecios. Esta fórmula es la que se conoce como regla de Simpson, y tiene un error de orden 4, que significa que el error es proporcional a h a la 4, o sea, es sumamente más precisa que la anterior. Y acá tenemos que hacer un comentario, o sea, que por un lado, perdón, el costo computacional de esta fórmula es casi equivalente al de la regla de los trapecios. Sin embargo, la precisión es el doble. O sea, lo que quiere decir esto es que siempre que se pueda, convendría aplicar la regla de Simpson antes que la de los trapecios. Pero por el otro lado tiene una desventaja, y es que la cantidad total de puntos debe ser impar. ¿Por qué? Porque si no, volvemos al principio. Acá, para poder cubrir todos la longitud a integrar con polinomios cuadráticos, necesito poder disponer de 3 puntos para cada polinomio. Si yo acá tuviera, en vez de tener 5 puntos, que sería de x0, x1, x2, x3 y x4, tuviera 4 puntos, ya no podría ajustar exactamente polinomios cuadráticos, porque me faltaría un punto para el último. O sea, esto implica que la cantidad de puntos tiene que ser impar. En cambio, para la regla de los trapecios no hay ninguna restricción a la cantidad de puntos totales, pueden ser pares o impares. Eso es un detalle menor, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Bueno, entonces, con estas fórmulas, lo que tenemos son valores aproximados de una integral definida, de una función que está definida de manera discreta. Voy a volver un poquito para atrás, para el caso, el de agrimensura, ¿no? ¿No? O sea, tengo la función definida de manera discreta y para datos X espaciados. Entonces, esas fórmulas me van a permitir calcular esta superficie de manera muy simple. Y la otra cuestión que me queda que es importante desde el punto de vista de ingeniería es la precisión. O sea, como es similar a lo que pasa, no similar, pero siguiendo el mismo razonamiento que se hace en Física 1, ¿no? Cuando uno entrega un resultado, lo tiene que entregar con las cifras significativas. Esto es, con la cantidad de cifras que coincidan con la solución exacta. ¿Por qué? Porque eso me da la idea de la precisión que estoy teniendo. Y, digamos, en este cálculo en general de tierra, de volúmenes, usualmente no hay tanto error, pero, pero si tengo volúmenes muy grandes, es evidente que el error que estoy cometiendo es un error en el cálculo del volumen, ¿no? Y tiene que ser menor que el volumen de un camión, porque si no, podría tener mucha imprecisión en el cálculo del costo del transporte, ¿no? Entonces, es necesario que cada cantidad calculada tenga a su vez el cálculo del error. Y eso, ¿dónde lo voy a reflejar? Lo voy a reflejar porque a la cantidad calculada la redondeo hasta las cifras significativas. Entonces, solamente con ver el número ya me doy cuenta qué precisión tiene. También podría entregar la cantidad y el error aparte, para tener una idea cuantitativa del error. Entonces, ¿cómo se hace para calcular el error? Bueno, el error tendría que conocer la cantidad exacta,
pero como la cantidad es la diferencia entre el valor de la integral exacta y la integral aproximada. Entonces, si uso una separación h, vamos a llamar a la integral aproximada I sub h, y esta integral va a tener un error E sub h con respecto a la integral exacta. Y si estoy utilizando un método que tiene orden p, el error va a ser c por h a la p, o sea, va a ser proporcional a h elevado a la p. P también es conocido como orden de convergencia porque indica en cierta forma la velocidad con que se disminuye el error. Esto lo vimos en el trabajo práctico anterior. Si yo grafico esto en escala logarítmica, esto me queda una recta y el P es la pendiente de la recta. ¿Qué significa? Cuando más grande es el P, más rápido disminuye el error con el H, o sea, y más preciso es el método. Entonces, lo que queremos hacer es tener una idea de cuánto vale el error, pero no conocemos la cantidad exacta. Entonces, vamos a aplicar un método aproximado. Bueno, acá dice, ¿por qué es importante conocer el P? Porque si no conocemos el P, no vamos a poder calcular el error. O sea, en todo este cálculo de error vamos a suponer que el orden P, la velocidad de convergencia, es conocida. Que de hecho ya la tenemos. Por ejemplo, me olvidé mencionar acá que el método de Simpson es de orden h a la cuarta. Sin embargo, es de orden 4. Sin embargo, en cada segmento el error es de orden h a la quinta. Sin embargo, cuando la suma, se puede demostrar que ahí disminuye en un orden el error y queda de orden h a la cuarta. Y lo mismo pasaba con el método de los trapecios, queda de orden h al cuadrado, sin embargo en cada segmento el error es de orden h al cubo. Entonces el P, digamos, la aproximación, la velocidad de convergencia, esa es conocida. ¿Y por qué es importante? Porque si la conocemos podemos calcular o aproximar de alguna manera el error. Y eso me va a permitir conocer la precisión de la aproximación I sub h. Entonces, suponemos que conocemos P, pero no conocemos la constante C. Entonces tenemos que usar un método para calcular, aunque sea de manera aproximada, el error. ¿Qué error queremos? El error es sub h, el que corresponde a la discretización, digamos, a la partición de la región a integrar con longitud h. Entonces, vamos a aplicar el método que se conoce como extrapolación de Richardson, que, si no me equivoco, es lo mismo que ya habíamos visto para el cálculo de las áreas. Pero, o sea, lo que sabemos es que el error es proporcional a h elevado a la p. O sea, si calculamos una integral con separación h, el error va a ser c por h a la p. Si en vez de usar una separación h, utilizamos una separación 2h, que sea el doble de la primera, el error para esa separación va a ser c por 2h a la p, donde la constante c es aproximadamente la misma, porque no depende de h. Y fíjense que de acá puedo distribuir la potencia, y me queda 2 a la p por h a la p, y el 2 a la p lo puedo sacar este factor afuera, y de c por h a la p, que era el error con la discretización h. O sea, obviamente como la separación es más grande, el error es más grande. ¿Cuánto más grande? 2 a la p. Entonces, ¿cómo será el valor exacto? O sea, lo que quiero despejar ahora es tener el E sub h. ¿Cómo será el error exacto, la integral exacta cuando calculo la aproximada con una separación h? Va a ser la integral obtenida con la separación h más menos el error para esa separación h. ¿Qué pasa cuando calculo la aproximación con la integral en 2h? Y la exacta va a ser la integral
en 2H más el error para la separación 2H, que es 2 a la P por E sub H. Si se fijan, tenemos dos ecuaciones donde ahora ya no participa la constante C, que no la conozco, y donde las incógnitas son el E sub H y el valor exacto, porque esto es calculado, todo el resto es calculado. Entonces, si resto las ecuaciones, me desaparece la cantidad exacta y la única incógnita que me queda es el error en H, y que toma esta expresión. O sea, el error para la separación H va a ser 1 sobre 2 a la P menos 1, todo multiplicado por I a la 2H menos IH en valor absoluto. ¿Esto qué significa? Que necesito conocer el valor de la integral calculada con una separación H y el mismo cálculo hecho con una separación 2H. Si conozco estos valores, puedo calcular el error, porque el P lo conozco. O sea, para el método de los trapecios, el P vale 2, y esto me quedaría 2 al cuadrado, es 4, menos 1, 3, o sea, me queda un tercio de las integrales calculadas con el método de los trapecios, y si estoy calculando las integrales con el método de Simpson, el P es 4, y me queda 2 a la cuarta es 16, menos 1 a 15, el error se calcula como 1 sobre 15 por la diferencia de las integrales. Esta diferencia va en valor absoluto porque el error es siempre positivo. Entonces, fíjense que el cálculo adicional que tenemos que hacer es el de la integral en 2H. Entonces, digamos, no tenemos que generar una nueva discretización, sino que para generar la integral con separación 2H simplemente vamos omitiendo los valores intermedios. O sea, si acá calculo la integral con todos los puntos, para calcular la integral con 2H solamente tomo los valores de I que están separados 2H de distancia. O sea, me voy a quedar con X0, con el valor I2 y con el I4, ¿no? Y con eso voy a armar la tabla que tengo abajo y voy a calcular la integral con 2H. Y ya está. Una vez que tengo estas dos integrales, puedo volver a estas fórmulas y calcular el error. Si conozco el error, puedo conocer las cifras significativas. O en un caso, bueno, si conozco el error absoluto, conozco los decimales significativos, y si divido por el valor de la integral, voy a tener una aproximación al error relativo y tengo las cifras significativas, ¿no? Fíjense que no hay que, o sea, siempre recurrimos a los mismos datos del problema, no usamos datos que estén fuera del problema, ¿no? Otra cuestión que parece que no es importante, pero en general, si hacen tareas de agrimensura, es importante recopilar toda la información cuando están en el campo, porque una vez que están en la oficina es muy complicado volver a medir algo que nos olvidamos, ¿no? Entonces, y la otra cuestión es decir, bueno, no voy a hacer todos estos cálculos para darme cuenta que utilicé una separación muy grande y necesitaría una separación mucho más chica. En general, en la práctica ya se usan separaciones con las que estoy seguro de que digamos, el error va a ser pequeño, ¿no? Y simplemente este cálculo de errores que me certifica que eso es pequeño, ¿no? Hoy podría calcular esto en el campo también, ¿no? Pero en general no, digamos, depende de la aplicación, ¿no? Depende de la aplicación. Pero si es para cálculo de volúmenes ya se conoce qué separación. Esto se llama, fíjense que básicamente, ¿qué tenemos que hacer si esto fuera un terreno? Calcular los niveles, ¿no? O sea, tenemos que tomar un nivel de referencia
y medir la altura hacia ese nivel de referencia, ¿no? Obviamente que en la práctica no lo vamos a poner debajo del suelo, sino que lo ponemos arriba en un nivel, ¿no? Y después, por diferencia, calculamos estas verdaderas alturas, ¿no? Y, y los valores de X van a estar separados una distancia H que en general ya se conoce de antemano de que va a ser suficientemente precisa. O sea, el primer paso antes de hacer las mediciones es definir lo que se llama la grilla de medición, ¿no? Que sería como, y cuando estamos calculando volúmenes es una cuadrícula, porque vamos a tener que medir en X y en Y. Y ahí vamos a tener que posicionar los puntos datos, ¿no? Bueno, esto, digamos, para hacer los ejercicios, digamos, lo que vamos a hacer es, ya les vamos a dar los programas que calculan la integral tanto por Simpson como por trapecio y que también calculan los errores, ¿no? Bueno, ahí lo que van a tener que trabajar es con las cifras significativas, decimales significativos, de acuerdo a lo que pregunte cada enunciado. Bueno, de esto también vamos a tener alguna guía de ejercicios y que van a ser del tipo de los del parcial, ¿no? Y en este caso no vamos a tener trabajo práctico de esto, sino de la unidad siguiente, que es diferenciación numérica. Bueno, voy a cortar la grabación acá, entonces este video lo pueden encontrar en el canal de YouTube para, digamos, si quieren repasar esto. También vamos a poner un apunte en el campus.